Muchas gracias porque nuevamente nos volvemos a encontrar. Es realmente un privilegio, una bendición tener la oportunidad de poder encontrarnos y poder nuevamente revisar, estudiar temas en la Biblia, la palabra de Dios, que es el libro de los libros, y sobre todo nuestro trabajo en esta emisora, en este canal y en este tiempo es presentar la verdad en su totalidad, para que en las diferentes áreas de la vida de todo ser humano, y usted, querido amigo y amiga, hermano y hermano, podamos encontrar y suplir las inquietudes, preguntas, interrogantes ante tanta situación que está envolviendo al ser humano en un tiempo tan difícil, tan hostil, de tanta presión, de tanta dificultad en muchas áreas, en lo económico, en lo familiar, en lo que es en aspecto laboral, en aspectos de salud. Estamos viviendo un tiempo bastante difícil, y en medio de esta convulsión, gracias a Dios porque Dios nos da la oportunidad a través de estos medios, y usted se dispone para que juntos podamos sacar un espacio importante, vital, que nos va a ayudar a buscar las cosas de intereses eternos. Y sobre todo esto nos va a ayudar y te va a ayudar para que puedas prepararte, para que puedas conocer cómo Dios ha trazado un camino a través de todos los tiempos para que todo ser humano pueda alcanzar la eternidad. Agradecemos a Dios por esto, porque Dios es el que realmente se encarga de todas las cosas, y Él está al tanto de todo lo que el ser humano hace en este mundo. Y recordar, como lo hemos mencionado muchísimas veces, o sea, el tema que siempre abordamos con este servidor es el tema de la segunda venida de Cristo. Y recordarle siempre que hay un versículo que es Salmo 24:1, donde el salmista dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el soberano, es el dueño de todo lo que existe, de su vida, de mi vida, de todo lo que hay en la bóveda celeste, en la materia. Todo le pertenece a Él, porque Él es el dueño de todo este mundo, dice la palabra de Dios. Y quisiéramos mencionar que estamos en el año 2018 y estamos ya casi a un cuarto del siglo XXI, el siglo XX. Estamos ya con 118 años de historia, donde del siglo XX para acá se han descubierto muchas cosas que han venido tratando de cambiar la manera, en cierto sentido, del ser humano, para ajustarlo o ponerlo, podemos decir, en una manera donde se está viviendo una vida donde el ser humano está siendo llevado especialmente por la tecnología y por todo lo que nos está rodeando. Describir lo sucedido y estructurarlo, lo del siglo pasado y estos casi 18 años que llevamos de este siglo, es una tarea bastante ardua, difícil, aún para el mejor de los historiadores. Las complicaciones del fin del milenio pasado dificultan aún más la empresa. ¿Cuál ha sido la esencia de la historia? ¿Qué podría representar mejor lo transcurrido durante estos últimos 118 años? ¿Habrá algún orden en los eventos? Te ha hecho la pregunta. ¿Hay un orden cronológico y alguien está controlando el orden de los eventos? ¿Qué corrientes se perciben en el resumen de las grandes noticias de este siglo? En más de una manera, este ha sido un siglo de acontecimientos, de mezclas, de luces, sombras, verdades y mentiras y errores. Ha habido de todo. Intelectualmente, el hombre cabalga sobre la refinada tecnología de la computación y duplica esta refinada tecnología, su conocimiento cada año. Pero aquí hacemos un cambio donde recordamos que los hongos de humo y fuego de Hiroshima y Nagasaki trastornan para siempre la trayectoria de un mundo que aparentemente estaba un poco tranquilo hacia el temor y la premonición. Junto con el descubrimiento de la televisión en el año de 1926, las reacciones nucleares en el año de 1932, la estructura del ADN en el año de 1953, el satélite en el año de 1957 y la computadora en el año de 1960. El hombre ha visto 2 guerras mundiales con más de 28 millones de muertos entre las dos.
Aproximadamente, escuche qué cifra más alarmante, porque tú puedes pensar cuántos habitantes hay en el país donde tú vives. Aproximadamente 87 millones de soldados han perdido sus vidas en los campos de batallas en el siglo anterior. A estas muertes podrían sumarse las víctimas de conflictos urbanos, genocidios, hambrunas causadas por el hombre. Los cálculos van desde 80 a 125 millones de víctimas, de 80 a 125 millones de víctimas. Podemos mencionar que han habido 10 guerras importantes. La Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, murieron 20 millones de soldados. En la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, murieron 8,5 millones de soldados. En la guerra de Corea, en el año de 1950 a 1953, 1.700.000 soldados murieron. En la Guerra Civil de China, de 1945 a 1949, 1.200.000 de seres humanos. ¿Y qué de la Guerra de Vietnam? 1962-1973, 1.200.000 seres humanos. La guerra entre Irak e Irán, que estuvo hace poco muy cerca, en el año de 1980 al 88, cobró la vida de 1 millón de militares y seres humanos. La guerra civil en Rusia, del año 1917 a 1921, también 1 millón de seres humanos. Y en la guerra de la Indochina francesa, de 1945 a 1954, 400.000 soldados murieron. En la Revolución Mexicana, que fue de 1910 a 1920, 250.000 mexicanos murieron. Y en la última, la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, 200.000 seres humanos. La pregunta que nos hacemos es, apreciado amigo y hermano, ¿cómo va a terminar todo esto? Y aún voy más allá para hacerte una pregunta más directa. Si estás vivo, ¿cómo vas a enfrentar lo que viene? Y si Jesús regresara antes, ¿cómo te encuentras para estar de pie cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra? Porque tarde o temprano esto se va a dar. Entonces es importante que ante tanta situación que ha venido convulsionando al mundo y cambiándolo principalmente en el siglo XIX, en el siglo XX y siglo XXI, cuántas cosas han sucedido y cuántas vamos a escuchar. Somos el remanente adventista, nuevamente muy agradecidos con ustedes. Recuerden que estamos en Radio Costa Rica todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio Costa Rica. Usted puede escuchar nuestros programas, recuerde que es frecuencia 930 AM. En 930 AM usted puede escuchar nuestros programas. Agradecer a todas las personas que siempre nos llaman, a las personas que nos ven también fuera de nuestras fronteras y nos escuchan. Hay gente que nos llama de Argentina, Puerto Rico, diferentes lugares. Gracias por la sintonía donde usted se encuentre. A todos nuestros hermanos costarricenses, los centroamericanos, nuestros hermanos centroamericanos también y suramericanos, que también están al tanto de nuestra programación. Que Dios pueda bendecirles y que juntos podamos tomar decisiones cruciales, importantes en nuestra vida, hermanos, porque esto se está llegando a su final y esperamos que podamos tener una uniformidad para que los que estamos al mando de una plataforma o de un púlpito podamos anunciarle al mundo que el Señor Jesucristo lo prometió y Él regresa por segunda vez a la tierra. Como es nuestra costumbre, vamos siempre, antes de abrir la palabra del Señor, vamos a orar para que el Señor pueda bendecirnos y Él pueda guiarnos en el estudio del tema de esta oportunidad. Oremos. Padre nuestro, creador y sustentador de todo el universo, alabamos tu nombre. Señor, loamos tu grandeza, tu misericordia, tu bondad, Señor, y todo lo que has establecido para la necesidad del ser humano y cómo te has preocupado a través de todos los siglos y a través de todos los milenios, oh Dios, de poder ayudar al ser humano, no importando dónde está o cómo se encuentre, no importando su nacionalidad, su raza, su condición social,
para que ahí, Señor, tú puedas ayudarlo y decirle que tú lo amas y que tienes un plan para llevarlo a la eternidad. Gracias, oh Dios, porque ese eres tú. Y gracias porque el principio, la base de tu gobierno es el amor. Tu palabra dice que el que no conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Queremos pedirte en esta hora que al abrir este libro sagrado, oh Dios, Señor, puedas dirigir el estudio de esta hora, Señor, que de mis labios y de mi mente, Señor, puedan escucharse nada más tus palabras. Señor, lo que está escrito en este libro santo, Dios, que es el mapa, es la brújula que finalmente nos llevará a puerto seguro si seguimos las indicaciones. Por eso te ruego que bendigas a cada oyente, a cada televidente, a cada persona que en las redes sociales también nos mira, Señor, y nos ve y nos escucha y se está identificando, Señor, con la predicación de este ministerio. Gracias, bendice sus familias, bendice, Señor, sus trabajos, y también oramos para que, conforme a su voluntad, que usted conoce la vida de cada ser humano, pueda suplir cualquier necesidad en el área donde posiblemente estamos orando, para que, Señor, tú puedas ayudarnos cuando hay problemas o dificultades o adversidades en la vida de tus hijos, oh Dios. También a los que nos escuchan y nos ven por primera vez, que tú puedas bendecirles y que tal vez hoy pueda ser el inicio de poder, Señor, corregir, cambiar el curso de la vida y dedicarse, oh Dios, Señor, a estudiar, escuchar tu palabra. También, oh Dios, gracias por los hermanos y hermanas que colaboran en este ministerio, y también a los que trabajan en cabina, al hermano Andy, Jonathan, al hermano Walter, al hermano Esteban, y a todas las personas que hacen posible, oh Dios, que a través de los medios de Radio Costa Rica, Señor, podamos seguir predicando el Evangelio. Bendícenos en esta hora y gracias, oh Dios, por la oración, porque es el medio que abre, Señor, las ventanas de los cielos para que tú puedas derramar bendición sobre cada hijo o hija tuya donde tu nombre es invocado. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, hemos dicho cómo se va a encontrar el ser humano cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. ¿Cuál será la condición del ser humano? Y podríamos pluralizarlo, como lo estamos diciendo, pero en singular, aplicándolo a tu vida y a mi vida, todavía tenemos tiempo para prepararnos para ese evento final. Y si nos tocara bajar a la sepultura, que es lo que nadie quiere, tener la maravillosa esperanza, como le dijo Marta y María el día que tuvieron a su hermano muerto, Lázaro. Marta le dijo a Jesús: yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. La esperanza, la bendita esperanza de la resurrección y la venida de Cristo es la nota tónica de la Escritura, y esa es la esperanza que aguardamos los seres humanos. Y dentro de nosotros, dice Salomón, que Dios puso eternidad en el corazón de la mujer y en el corazón del hombre. Queremos seguir viviendo, y Dios, a través de su Hijo, mandó a su Hijo Jesucristo, y en él, en San Juan 10:10, él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén, maravillosa promesa. Pero sin embargo, ¿cómo te vas a encontrar cuando Jesucristo regrese por segunda vez? Y es que las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento fueron insistentes constantemente en el tema de que llegaría el día cuando Jesús regresaría por segunda vez a la tierra. Y aún en el último libro de la Biblia, si encuentras el penúltimo versículo del capítulo 22 del libro de Apocalipsis, el versículo 20, dice el versículo 20 en Apocalipsis 22, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan contesta: amén, sí, Señor Jesús, ven. Y es interesante porque dice: vengo en breve. Apocalipsis 22:20. Qué interesante. Y los versículos del 6 al 10, mira lo que dice la Escritura. Qué hermoso es el libro de Apocalipsis, y es un libro que casi no se estudia. Apocalipsis 22:6 dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí vengo pronto. Note que hace un momento dijo: vengo en breve. Aquí dice: vengo pronto. Constantemente inserta en cada
frase, versículo del Señor Jesús, e insiste de que Él viene pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, versículo 8 de Apocalipsis 22, el que oyó y vio estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré a adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y versículo 10, y me dijo, ¿qué le dijo? No selle las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Si cuando estás estudiando la escritura te vas a dar cuenta que cuando tu mente se centra y dice, ¿cuántas veces dijo Jesús que Él regresaría? ¿Cuán pronto era? ¿Cuán cerca era? Es inminente que Jesús regresa por segunda vez a la tierra. Y cuando hablamos de pronto y hablamos de breve, es la palabra que tiene como significado o traducción que es de corta duración, de poco tiempo, y podríamos decirlo muy pronto. Muy pronto. Sí, porque dentro del cómputo del tiempo, la historia del pecado sobre este planeta es insignificante a el milenario de años que vivirán todos los redimidos por sin fin de las edades. Entonces es un periodo corto, y sin embargo nos estamos acercando al día en que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra, y Él dice: es pronto, vengo en breve. Recordemos que Jesús vivió 33 años sobre este mundo. Los apóstoles casi llegaron al año 100 de la historia, y en el año 95 después de Cristo, en el reinado Domiciano del Imperio Romano, que era el que estaba gobernando, fue cuando Juan escribió esta historia, este capítulo, este libro de la Biblia, y insiste en que Él viene en breve, y podemos decir que del año 2018 al año 33 de Cristo hay 1985 años de Jesucristo hasta nuestros días. Y yo te hago la pregunta: ¿qué no sucede? ¿Qué no pasa durante 1985 años, casi 20 siglos? Si al principio te leí la lectura de lo que ha pasado entre el siglo XIX y los 18 años, del siglo XX y el siglo XXI, en 118 años, imagínate qué cantidad de cosas no han sucedido en 1985 años. 1985 años de historia, y la mayoría de seres humanos, por los que hemos nacido ignoramos todo lo anterior. Sin embargo, dentro de eso siempre se ha enseñado y se ha predicado que llegará un tiempo en la cronología celestial de que Jesucristo regresará por segunda vez a la tierra. En el libro de Ezequiel, el capítulo 3, vea qué interesante, el libro de Ezequiel, el capítulo número 3, la escritura nos dice lo siguiente, hablando de todos los seres humanos que habitan el planeta. Y aquí Ezequiel, en el capítulo 3, los versículos del 16 al 21, divide a los seres humanos en dos grupos. Mira qué dos grupos divide. Dice el versículo número 16: y aconteció que al cabo, estamos en Ezequiel 3, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 17: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de tu parte. Aquí Dios está hablando con Ezequiel, que era el profeta. Entonces dice: tú oirás de mi boca la palabra y los amonestarás. ¿A quién va a amonestar? Dice, versículo número 18: cuando yo dijere al impío. ¿Y quién es el impío? Es la persona que es falta de piedad y falta de religión. El impío es aquel que no profesa una religión, que no está metido en las cosas espirituales y como consecuencia carece de piedad. Ahí se le llama el impío. Dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú, el atalaya, no le amonestares ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre yo demandaré de ti. Note la responsabilidad.
de lo que es el atalaya. Recuerden que un atalaya es un centinela o un guarda, es el que da aviso, el que está cuidando, ahí está trabajando como atalaya. Y viene el otro grupo, dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad, estamos en Ezequiel 3:19, y de su mal camino él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, aquí, digamos, en el caso de Ezequiel, que era el profeta, él tenía que advertirle al pueblo de Israel de aquel tiempo y a aquellos extranjeros que estaban en Israel de lo que sucedería si, como impíos o personas apartadas de Dios, no se arrepentían. Si él no les decía, Dios iba a reclamar la sangre de ellos sobre Ezequiel, pero si él advertía, su sangre sería librada, no sería responsable. Pero viene en el versículo número 20, vea qué interesante, 20 y 21. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque ni no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Vea qué interesante, aquí mete a aquellos que se creen justos, cristianos, en este caso los israelitas en el tiempo de Ezequiel, que creían ser el pueblo de Dios. Dice que una persona justa que se apartaba, generalmente cuando una persona se aparta es más el daño que hace que el bien que hace. Entonces dice que Dios pondría un tropezadero para que no siguiera en ese camino apartado, lo que llamaríamos en este tiempo un justo que viviría en apostasía. O sea, creyó y estuvo, pero ahora está apartado. Ahora se le llama que está en apostasía. Dice, y todo lo que él ha hecho no se le tomará en cuenta. Pero dice que a Ezequiel se dice: yo demandaré la sangre de este justo si tú no le advirtieres por haberse apartado estando en lo que está. Pero versículo 21, si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces encontramos aquí que hay una gran responsabilidad en relación a los que presiden una iglesia, una organización, un sistema religioso, para anunciarle al mundo muchas verdades de este libro sagrado, pero sobre todo avisarle al mundo de que Jesucristo regresa por segunda vez a la tierra y que el pecado es lo que finalmente, o la desobediencia, la rebelión, como quieras llamarlo, separará al ser humano de la eternidad. Y esa responsabilidad recae sobre aquellos que decimos estar predicando el Evangelio en una plataforma, en un púlpito, enseñando la verdad dentro de lo que el predicador cree. Pero es interesante porque en el libro de Isaías, capítulo 3, en el libro de Isaías hay un versículo que siempre me ha llamado poderosamente la atención, que fue uno de los tantos reclamos que Dios le hizo a Israel en su tiempo. En el tiempo del profeta mesiánico, el capítulo 3, el versículo 12, dice: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Sí, déjame decirte, generalmente para dirigir un sistema religioso, una iglesia, se busca que la persona que dirija una iglesia, dentro de lo posible, sea una persona con experiencia, preparada, que tenga la capacidad de poder entender y poder manejar lo que es la conducción de matrimonios, familias, jóvenes, niños, ancianos. No podemos incurrir en poner gente joven sin experiencia, y mucho menos dice que aquí Dios dice que los opresores del pueblo en el tiempo de él eran muchachos y muchachas, mujeres jóvenes. Y entonces vea lo que sucede. Cuando eso sucede, vea la misma respuesta del capítulo 3 de Isaías, versículo 12: pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen. Vea qué delicado, dice, el curso de tus caminos. Esta fue una constante queja de Dios hacia los profetas de su tiempo en relación a la forma en que estaban colocando líderes para dirigir a su pueblo durante su peregrinaje
en el desierto y cuando ya se establecieron en la tierra prometida. Entonces hay una advertencia sobre esto, y el Señor Jesús hemos mencionado lo siguiente. San Mateo capítulo 24 es insistente, porque dice: a muchos engañarán, habrán falsos cristos, falsos profetas, y engañarán a muchos. Entonces se advierte, como en el pasado, de un falso liderazgo en muchos sistemas religiosos, en un tiempo donde ya Jesús está por regresar a la tierra, porque están lidiando dos fuerzas, están lidiando la fuerza del bien y la fuerza del mal. Una para llamar al ser humano al arrepentimiento, a buscar al Creador, y otro para separarlo del Creador, en este caso el enemigo de las almas. Son dos fuerzas que están luchando para cautivar la mente del ser humano. Y en esta controversia tenemos que darnos cuenta, a ver, dónde estamos y qué es lo que está pasando, y cómo estoy yo preparado para ese gran evento, la segunda venida de Cristo. Ahora, déjame decirte algo muy importante. ¿Sabes cuántas personas morirán hoy o mañana a nivel mundial? ¿Y cuántas de estas personas de diferentes edades bajarán a la sepultura? Y la gran mayoría de ellos salieron de su casa y no sabían que hoy era o mañana el último día de su vida. Porque los diarios y los medios televisivos registran diariamente en todos los países la cantidad de gente que muere en accidentes, en asaltos, en robos, en hospitales, en tantas cosas. Y aún aquí quiero añadir otro grupo. Sabes que cuando una persona tiene más de 50 años, generalmente ya la persona presiente para dónde va y qué es lo que le espera. Más si tiene 60, más si tiene 70, y si ha llegado a 80, y más si aún llega a 90 años. Entonces, esto no es un asunto de postergarlo, no es un asunto de dejarlo para mañana o para un futuro. La llamada de Dios es ya, es urgente. Que te prepares, que entiendas que tienes que entender y buscar cómo estar al tanto de las verdades, de lo que es correcto, la forma en que tienes que estar viviendo en este tiempo, por si bajaras o Jesús viniera por segunda vez a la tierra. Gracias a Dios que tenemos este libro sagrado, que es el mapa, es el que nos conduce a la verdad. Vamos a ir a una pausa musical y continuamos con este tema tan importante como es que tenemos que saber quién nos está guiando, quién nos está conduciendo, qué estamos escuchando y qué estamos entendiendo a través de la Escritura, para estar preparados en una forma correcta antes de que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra.
nuevamente agradecerle por mantenerse en sintonía y poder juntos seguir estudiando, penetrando el tema de la segunda venida de Cristo y la necesidad que tenemos todos, incluyéndome yo, de poder estar preparados para cuando Él venga, ya sea que hagamos la sepultura o que estemos vivos cuando Él regrese por segunda vez a la tierra. A través de la historia han habido nombres como los que te voy a mencionar, y yo creo que tú cuando escuchas este nombre, pues por lo menos vas a tener una idea sobre estos nombres. Mencionamos a Moisés, Faraón, en el tiempo de Moisés, donde Israel estuvo esclavo en Egipto. Hablamos de David y de Goliat, de los 12 apóstoles, de Pilato. Podemos hablar de Napoleón Bonaparte, de Adolfo Hitler, de Mussolini, de John F. Kennedy y una serie de nombres a través de toda la historia. Puedo volverme hasta el tiempo de hablarte de Noé, de Lot en Sodoma y Gomorra. Déjame explicarte que a través de estos casi más de 6,000 años de historia, toda esta gente, para bien o para mal, unos dirigidos por Dios, otros en manos de Satanás, hasta donde Dios le permitió a Satanás, cambiaron o perjudicaron para bien o para mal. Todo ser humano tendrá algún día que tomar una decisión importante, pero esa decisión que tome debiera de ser de parte de lo que es verdad y lo que es correcto. Y si no está sustentado en las palabras de Dios, su resultado nunca será positivo ni tendrá bendición divina, aunque a la vista del ser humano lo veamos bien. Esto es muy importante, porque hay cosas que menciona la Escritura donde en sí pareciera que a la vista del ser humano se pueden hacer y que se deben de implantar en la humanidad, pero que Dios rechaza totalmente. Hay muchísimas cosas en diferentes áreas y de esto hemos hablado constantemente a través de toda la programación en Radio Costa Rica y Canal 19, a través del tiempo que el remanente adventista ha estado sirviéndole a usted y al Creador del universo. Entonces, en San Mateo capítulo 12, versículo 30, el Señor Jesús es muy categórico y yo espero que tú puedas, si tienes Biblia, subráyalo, y si no lo tienes, porque no estás en este momento tal vez en tu casa, tal vez estás en tu trabajo, este capítulo de San Mateo capítulo 12, versículo 30, dice la Escritura lo siguiente. San Mateo 12:30: el que no es conmigo, hay una coma cuando dice conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En esto, apreciado amigo y amiga, hermano y hermana, no hay término medio. O estás con Él o no estás con Él. No hay parte medio en esto. Y si no recoges con Él, estás desparramando. Y yo me tomé el tiempito para buscar la definición de esta palabra desparramar. Uno pues piensa es extender, dividir cosas o alargarlas más allá, puede darle mucho significado, pero esta palabrita dice esparcir por muchas partes lo que estaba junto, e incluye esta palabra, incluye lo siguiente: distraerse, falta de atención. Y ve al final lo que menciona. Dos cosas importantes: apartar al ser humano de la vida virtuosa, apartar al ser humano de la vida virtuosa, y también tratándose de fondos, malversarlos, enredar, confundir, disimular todo, hacer un enredo, podríamos decirlo así. Tanto para que el ser humano no esté correctamente espiritualmente, o para que tal vez en asuntos de dinero de empresas, de instituciones y aún de países no puedan llegar a la forma en que se desparramó o se hizo esa estafa, ese robo o ese engaño. Entonces Jesús es bien claro. Jesús te dice: si tú no estás conmigo, estás desparramando, y si estás desparramando, no estás conmigo.
No estás conmigo. Así que en esto no hay término medio y queremos ser claros porque estamos en un mundo donde te estamos haciendo ver que en este tiempo vuelven las palabras de Isaías 3:12. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y Jesús lo advirtió. Mencionando sobre esto, quiero leerte un pensamiento importantísimo que tengo aquí en mi mano que dice lo siguiente: el ministro, pastor, sacerdote, anciano, lo que tú quieras mencionar, dice que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, discierne cuando Jesús venga el carácter e influencia de sus enseñanzas. Sí, hay muchísimos líderes religiosos que se darán cuenta de lo que enseñó hasta que Jesús venga por segunda vez a la tierra. Es evidente, tiene que darse cuenta un líder, un dirigente, un pastor, un sacerdote, un obispo, un anciano. Es evidente que un ojo omnisciente lo seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad fue una siembra. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que lo rodean, Él contempla su cosecha. Pero ya para qué, si ya le cogió tarde. Por eso es urgente que te des cuenta que esto no es un asunto de liviano, de decir así me siento bien, yo quiero quedarme aquí. No, tienes que saber exactamente a luz de la Escritura cómo es que Satanás está engañando a millones de seres humanos en muchísimas iglesias, creyendo en sus líderes y no se están dando cuenta que les están predicando mentiras y engaño. Porque llegará un día en que miles y millones, tal vez miles, podría decir, bueno, si se juntaran a través de la historia de hombres que engañaron a familias, pueblos y naciones enteras. Esto es algo muy delicado, muy grave. Al principio del pensamiento yo te leí donde dice el ministro que sacrificó. Esta palabra sacrificó es unida a la palabra sacrificar, es matar o degollar. Poner a una persona o cosa algún riesgo o trabajo en provecho de algunos intereses. O sea, yo soy el que dijo, mando y ustedes van a hacer esto y esto porque yo estoy buscando intereses personales. Sujetarse, en este caso para los que escuchan, ven y oyen, sujetarse con resignación a una cosa violenta o repugnante. Sí, hay mucha gente que está y no le parece, no lo ve bien, se indispone, no sale tranquilo y sin embargo no haya qué hacer. ¿Por qué? Porque hay un hombre que está ahí, un dirigente, un líder, una junta de iglesia que está sacrificando la verdad y está llevando a las personas a la perdición. En el libro de Jeremías capítulo 8 versículo 11 y Ezequiel 13:22 el Señor dice, Jeremías 8:11 y Ezequiel 13:22, el Señor dice, curan la llaga de mi pueblo livianamente, diciendo, paz, paz, cuando no hay paz. Habéis entristecido el corazón del justo con vuestras mentiras, a quien yo no he entristecido, y habéis robustecido las manos del inicuo, para que no se vuelva de su mal camino, a fin de que tenga vida. Si la persona justa, la persona inocente, la persona que tiene la verdad, ahí sentado en una banca, está asombrado al ver las cosas que están pasando y lo que está viendo en su iglesia. Entonces dice que están entristeciendo, están dañando al justo, al fiel, cosa que Dios no mandó. Y están fortaleciendo las manos del mundano, del mediocre, del tibio, del liviano. ¿Por qué? Porque hay intereses de liderazgo, salarios, dinero, intereses personales y una serie de cosas. En el libro de Jeremías capítulo 23, 1 y 2, Jeremías capítulo 25, 34 y 35, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, Jeremías 23, 1, 2 y Jeremías 25, 34 y 35. ¡Ay de los pastores y líderes que pierden y que dispersan las ovejas de mi rebaño! He aquí yo os castigaré por la maldad de vuestros hechos.
Aullad, oh pastores, y clamad, y revolcaos en ceniza, oh mayorales del rebaño, oh mayorales del rebaño. Sigue diciendo, porque cumplidos son los días determinados para vuestro degüello, y os dispersaré, y los pastores no tendrán a dónde huir, ni los mayorales del rebaño a dónde escapar. Sí, esto está escrito en la palabra de Dios. Cuando Jesucristo venga por segunda vez en la tierra, si alguien que va a ser buscado primero son los que han dirigido las iglesias a través de la historia, a través de todos los tiempos, y especialmente en esta época cuando Jesús está por regresar por segunda vez a la tierra. Y déjame decirte que antes de que Jesús venga, lo que le espera al ser humano son desastres, terremotos, tempestades y pestilencias. Oye la palabra que te estoy diciendo, pestilencias, porque cuando todo esto se venga, las 7 plagas y las 7 trompetas, las 14 plagas que van a ser universales, que las anuncia el libro de Apocalipsis, que no la quieren predicar y enseñar los líderes religiosos, y aquellos que lo han intentado, los han sacado de las iglesias, los pastores fieles los han venido quitando de las iglesias para que no enseñen estas cosas. Es lo que le espera al ser humano, porque esto va a ser muy análogo a lo que le pasó a Egipto con las 10 plagas o los 10 castigos que fueron enviados a Faraón. Por eso el mundo va a haber terremotos, va a haber desgracias, va a haber tempestades y van a haber pestilencias. Y cuando eso venga, hermano y hermana, Dios te ayude para que tú puedas ser librado de estas cosas. Pero la pregunta es, ¿te están enseñando, te están hablando sobre esto? ¿Están insistiendo? ¿Son los temas principales a la iglesia donde estás asistiendo? Porque aquí dice que el reclamo es que predican paz y paz, prosperidad y seguridad. Cuando Jesús dijo, hace casi 1985 años, dijo: no he venido a traer paz sino espada a la tierra. Disensión entre la suegra y el suegro, la nuera y el hijo y la hija. 2 estarán divididos y 2 contra 3. Eso es lo que Jesús advirtió que se iba a dar antes de que Él regrese por segunda vez a la tierra. Entonces esto es para que hagas un alto en el camino. Y si tu iglesia donde tú vas, sus líderes son livianos, son tibios, mediocres o aún mundanos, ten la seguridad, y no te están hablando de estas cosas, ten la seguridad que te están engañando, se les está aplicando, y si tú crees que estás tratando de hacer lo correcto y te sientes bien, te sientes mal por lo que estás viendo dentro de tu iglesia, física como espiritualmente, porque lo físico juega un papel importante, tienes que pensar seriamente que estos versículos se están repitiendo hoy en este tiempo. Entonces todo esto vendrá sobre el planeta. En el libro de Tito, el capítulo número 1, vea qué interesante lo que menciona Tito, el capítulo número 1. Tito número 1. Tito solo tiene 3 capítulos. Los versículos 10 y 11. Tito 1, 10 y 11. Hablando de los que dirigen las iglesias, dice: porque hay muchos, y recuerden que la palabra muchos, lo hemos explicado, es la gran mayoría, por no decir la totalidad. Busca esa palabra en el diccionario. Porque ahí hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Está hablando de los judaizantes, líderes religiosos del tiempo de Cristo, que fueron denunciados en Mateo capítulo 23, los líderes de aquel tiempo que insistían para que los gentiles se circuncidaran. Dice: a los cuales es preciso, oiga lo que dice esto, tapar la boca. Esto lo dice aquí en Timoteo 1:10. Dice que trastornan casas, familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Intereses, el cheque del mes, la estabilidad del hogar, el sacrificar la verdad por un estatus. Esto es bastante serio y bastante delicado. Muy, muy delicado esta situación. Aquí está en Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11. Y cuando habla de contumaces, mira lo que significa la palabra contumaz. Y ojalá que eso no se te aplique a ti. La palabra contumaz significa tenacidad y dureza,
en mantenerse en el error y la mentira. Si tú persistes y continúas ahí donde sabes que hay error, que hay mentira, que hay mundanalidad, que hay tibieza y otra serie de situaciones, tú eres una persona contumaz, estás en esta lista. Y peor si eres un dirigente de iglesia, que estás en el ministerio y se te está pagando mensualmente un cheque, que es el sudor y el esfuerzo de la costurera, del carpintero, del albañil, del que trabaja en una empresa, de todos los que depositan su dinero ahí para que tú estés dedicado a predicar la verdad. Entonces dice que no puedes estar sacrificando la verdad en un tiempo como esto. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Versículo 13 al 15. Mira lo que dice Segunda de Corintios 10, versículo del 13 al 15. Mira lo que dice el apóstol Pablo en su tiempo. Y él lo lleva también a nuestro tiempo. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, son cristianos, están en una iglesia protestante, bautista, metodista, anglicana, presbiteriana, pentecostal, testigo de Jehová, adventista. Pablo está hablando aquí que esto sería una realidad. Si fue en el tiempo de él, imagínense, ahora con más en este tiempo. Dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y note aquí que está diciendo quién está como entrelazado en estos que dispersan y que no recogen con Cristo, y que son asalariados, y que no están predicando la verdad para este tiempo. Así que, oiga, versículo 15, muy importante. Así que ponga atención lo que se le va a decir, lo que Dios le va a decir. Dice, así que no es extraño si también sus ministros, ¿los ministros de quién? De Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, punto y coma, cuyo fin, dice, será perdición. Su fin será perdición. Lo terrible de esto es que en el Antiguo Testamento, en muchos versículos, al libro de Amós menciona en el capítulo 3, porque tal será el sacerdote, así será el pueblo, los castigaré a los dos por su conducta. Hay un dicho, un adagio, que lo mencionaban nuestros abuelos y abuelas, tan culpable es el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Los dos son responsables, entonces los dos sufrirán el castigo. Esa es la realidad de esto. En Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7, nos dice la Escritura: palabra fiel. En algunas Biblias dice requisitos de los obispos o líderes. Palabra fiel: si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, ignorante, alguien nuevo, no sea que envanecido caiga en la condenación del diablo. Y al final, después que describe estas 15 características, que sería buena que con una lupa tú te fijes bien si dentro de estas 15 características tus líderes o el líder tiene alguna de estas o tiene varias o las tienes todas, ya tú sabes que no fue llamado por Dios.
Le pasó la de Judas. Judas se ofreció, no fue llamado. Hay muchísimos que se han metido en el ministerio, pero nunca fueron llamados por Dios. Entonces, si ves estas características, son 15, puedes revisarla una por una. Si hay alguna de estas en que no está recogiendo, está desparramando. Y al final, en el versículo 7 de 1 Timoteo 3, dice lo siguiente, ya resumiendo todo. Si tiene todas estas características, todavía Pablo dice, el Señor Jesús le dice a Pablo que le diga al que quiere ser líder o dirigente. También es necesario, vea qué interesante, necesario, esta palabra necesario ya la vamos a explicar. Dice que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esta palabrita necesario es forzosa o inevitablemente ha de ser obligado por algo, como puesto a voluntario. El llamado al ministerio para ser pastor, líder, anciano, obispo, ministro o apóstol es algo que tiene requerimientos de origen divino y tú tienes que tomar la decisión de saber que no es como quieres, sino es como está establecida la regla para que estés en este ministerio. Y fue dejado esto para que nosotros, los que estamos sentados en una banca, podamos visualizar a través de la escritura quiénes nos están dirigiendo y tener la seguridad de que no nos están engañando. Estos requisitos fueron dejados para examinar si realmente el hombre que está ahí es un asalariado, es alguien que se metió y no una persona que fue llamada por Dios para servir en este ministerio y sobre todo para predicar la verdad presente en este tiempo. Y dentro de esa solemne verdad, como muchas verdades, es anunciarle al mundo lo que viene y que Jesús regresa por segunda vez a la tierra. Que Dios te bendiga y continuaremos con la segunda parte de este tema en el próximo programa. Bendiciones. Llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder la victoria conquistó.